Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo de paz el domingo tras intensas jornadas de negociaciones. La nación persa asegura que en el memorando no se incluyó el tema nuclear. En Francia inició la edición 52 de la cumbre del G7. Organizaciones sociales y ambientalistas rechazan la celebración del evento. El número de contagiados por ébola en la República Democrática del Congo se elevó a 808. El país presenta severas dificultades para hacerle frente a la enfermedad. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en las últimas horas. Este domingo, la República Islámica de Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para el cese inmediato de la guerra en Medio Oriente en todos los frentes. La noticia la anunció el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Vale destacar que su país fungió como mediador de los diálogos tras varias semanas de gestiones diplomáticas. El memorando de entendimiento contemplaría la reapertura del estrecho de Hormuz y el cese de las hostilidades israelíes en Líbano, pese a que Tel Aviv rechaza retirar sus tropas del terreno. Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo sobre el memorando de entendimiento y celebrarán una ceremonia oficial de firma el viernes en Suiza. Así lo anunció Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, país mediador en la guerra entre Teherán y Washington. Después de 3 meses y 16 días de intensos esfuerzos, Irán y Estados Unidos han anunciado, por la gracia de Dios, el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Trump también confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Enhorabuena a todos. Buques del mundo, arranquen sus motores, que fluya el petróleo. Y desde Teherán celebraron el fin de las hostilidades como una victoria sobre Washington. Los términos exactos del acuerdo no se conocieron de inmediato, pero el mediador pakistaní declaró que el pacto exigía la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, en donde un ataque de Israel el domingo amenazó el naciente acuerdo y generó una reprimenda de Trump contra su aliado Netanyahu. Uno de los principales logros de la tregua es la reapertura del estrecho de Hormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense contra puertos iraníes. El acuerdo también permitirá un periodo de negociaciones de 60 días en el que Estados Unidos e Irán abordarán temas más álgidos. El programa nuclear de la República Islámica y las sanciones estadounidenses estarían sobre la mesa. Y según la agencia de noticias estatal iraní MER, los términos del borrador del acuerdo plantean que Estados Unidos se comprometería a liberar $25.000 millones en activos iraníes congelados, mientras que Irán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares. Irán había aceptado mantener el statu quo nuclear, incluyendo la prohibición del enriquecimiento de uranio y la no expansión de instalaciones nucleares, hasta que se alcance un acuerdo definitivo, pero aún no se sabe nada sobre los misiles balísticos. En este sentido, el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales anunció que el texto del acuerdo con Estados Unidos quedó concluido. El alto diplomático aseveró que este memorando se alcanzó pese a la absoluta desconfianza de la nación persa hacia sus adversarios. Este proceso de negociación llevó mucho tiempo. En las últimas semanas se celebraron varias conversaciones y consultas con la mediación de Pakistán y Qatar. Una delegación qatarí estuvo ayer en Trán para
ultimar las conversaciones sobre el texto del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Irán y Estados Unidos. Se produjeron casi 14 o 15 horas de largas conversaciones, durante las cuales presentamos las enmiendas finales de la República Islámica de Irán. Como es lógico, esas enmiendas fueron aceptadas y se finalizó el texto del Memorando de Entendimiento de Islamabad. Por ahora, el texto del Memorando de Entendimiento ya está finalizado. Se suponía que iban a producirse dos acontecimientos inmediatos que tendrán lugar a partir de anoche o en las primeras horas de hoy. En primer lugar, el fin inmediato y permanente de la guerra y de las operaciones militares en varios frentes, incluido el Líbano. El segundo acontecimiento fue el levantamiento y el fin del bloqueo naval que Estados Unidos había impuesto a la República Islámica de Irán. Este memorando de entendimiento se alcanzó a pesar de nuestra total desconfianza en nuestros enemigos. Nuestra confianza reside en nuestra fuerza militar, nuestras capacidades diplomáticas y el apoyo y la unidad de nuestro propio pueblo. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghei, aseveró este lunes que en el memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington no entraron los detalles del tema nuclear. Sin embargo, afirmó que se acordó continuar durante 60 días las conversaciones sobre este tema y el relacionado con el levantamiento de las sanciones. Baghei rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el destino de las existencias de uranio altamente enriquecido después de la firma del acuerdo. En referencia al estrecho de Hormuz, el portavoz comentó que Irán, de conjunto con Omán y otras partes interesadas, están tomando medidas para asegurar el paso de los barcos por esta vía marítima. El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores afirmó el lunes que la República Islámica cobrará tasas a los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz en virtud del acuerdo con Estados Unidos. Siempre hemos sostenido que no buscamos cobrar peajes de tránsito, pero sí diseñaremos y cobraremos las tarifas necesarias para los servicios que prestaremos. Servicios de navegación, protección del medio ambiente, posiblemente seguros para los buques y otros servicios que serán proporcionados por Irán y Omán. La cuestión es muy clara en ese sentido. Según la agencia iraní Fars, el pago fue incluido a última hora en el acuerdo marco. El estrecho de Hormuz es un paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos y su bloqueo debido a la guerra disparó los precios del petróleo. El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que tras el anuncio del acuerdo, los barcos empezaban a salir, muchos cargados con petróleo, y aseguró que el estrecho estará completamente abierto el viernes. Pero el posible pago de un peaje preocupa a sus aliados del G7. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo el lunes que su país espera que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo. Aseguró que ese es el tipo de cuestión que se abordará en las negociaciones técnicas, que deben comenzar a partir del viernes y que se espera duren 2 meses. Y tras este memorando que prevé poner fin a las tensiones en Medio Oriente, los iraníes ven el acuerdo entre mezcla de optimismo y escepticismo. Más detalles en el siguiente reporte. Veamos. Entre orgullo nacional y desconfianza hacia Israel, los iraníes reaccionan al marco de entendimiento entre Estados Unidos y el país persa. Las negociaciones definitivamente son de nuestro interés. Si el objetivo es que nuestros derechos no sean vulnerados, entonces es mejor defenderlos mediante el diálogo. Eso incluiría que los estadounidenses nos reconozcan oficialmente y garanticen nuestros derechos en cuestiones nucleares, de misiles y también en lo relacionado con las riquezas del país. Aunque el pacto podría depender de la situación en el Líbano, el ejército israelí sigue sin retirarse de una parte del sur del país mediterráneo y podría seguir atacando en medio de un alto el fuego frágil negociado previamente y de forma independiente. En mi opinión, todavía existe el riesgo de que vuelvan las tensiones, porque después de todo, Israel no se considera comprometido con este acuerdo y ha declarado repetidamente que se trata de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, por lo que no se puede ser demasiado optimista respecto a este asunto.
Los últimos días fueron marcados por señales de distanciamiento de Trump hacia las decisiones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El líder republicano afirmó que el último ataque israelí sobre Beirut no debería haber ocurrido. Y a pesar del acuerdo, Israel continuó con sus violaciones de la tregua y bombardeó pueblos y aldeas del Líbano en la madrugada del lunes. Según informó la cadena panárabe Al Mayadin, aviones de guerra lanzaron 2 ataques aéreos contra localidades del sur. Sin embargo, no hay informes de víctimas ni sobre la magnitud de los daños. Tras los nuevos bombardeos del ente sionista contra la nación de los Cedros, el ministro de Asuntos Exteriores iraní los calificó de actos de terrorismo y señaló que constituyen una violación directa de los recientes entendimientos diplomáticos. La Cancillería afirmó que Washington y Tel Aviv asumirán juntos la plena responsabilidad de las graves consecuencias derivadas de avivar la guerra. En la misma línea se pronunció el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, quien ratificó todo el respaldo de la República Islámica a la resistencia y al pueblo libanés. Ahora le comento que el articulista sobre Medio Oriente Daniel Batos opina que si Israel continúa su agresión militar contra el Líbano, Irán no dejará de apoyar a Beirut bajo ninguna circunstancia. Hay 2 opciones. Una, la que ha querido hacer Netanyahu de escribir el prólogo de ese presunto acuerdo entre Estados Unidos e Irán, escribir el prólogo mediante las bombas que vimos ayer en el sur de Beirut y que eso forme parte, por tanto, de la normalidad del acuerdo, que él puede seguir atacando Beirut, atacando Líbano, o bien, como está diciendo Irán, no habrá ningún acuerdo, Hormuz seguirá cerrado, seguirá habiendo guerra regional mientras Israel siga atacando el Líbano. Por tanto, si Israel continúa de aquí al viernes, que está prevista la fecha de la firma, no sabemos ni siquiera los puntos concretos, Irán dice unos puntos, Estados Unidos dice otros, pero si Israel continúa atacando, en ningún caso Irán va a dejar al pueblo libanés abandonado y, por supuesto, va a comenzar la lluvia de misiles que ayer estuvo a punto de comenzar contra Israel tras el ataque de ayer. A su vez, el director del Núcleo de Estudios sobre Medio Oriente de Buenos Aires, Said Chaya, expresó que Israel no tiene interés en preservar este acuerdo, ya que concibe a Irán como una supuesta amenaza, lo que hace que no tenga voluntad de respetar el acuerdo, sino más bien extenderlo. Bueno, vamos a ver, en principio parece ser que hay una voluntad de las partes para resolver esta cuestión, fundamentalmente en lo ateniente al desbloqueo del estrecho de Hormuz. Para mí es esencialmente un regreso a la situación en la que estábamos en febrero, cuando Estados Unidos e Irán estaban en la mesa de negociaciones para lograr un nuevo acuerdo nuclear muy favorable a los Estados Unidos, como presume ser este acuerdo, y el estrecho de Hormuz estaba liberado. Entonces, de alguna manera, es casi como un retorno a ese statu quo. Vamos a ver, me parece que a mí la cuestión más difícil puede ser la cuestión del Líbano. Vamos a ver en qué medida Estados Unidos puede controlar a un Israel que tiene una creciente autonomía en sus decisiones en materia de defensa. Creo que eso va a ser lo más complejo. Israel no tiene interés en la perpetuación de este acuerdo, que este acuerdo resulte, porque el Israel, o sea, eventualmente este gobierno concibe a Irán como una amenaza existencial. Y eso hace que no tenga voluntad de respetar el acuerdo, sino más bien de prolongar el conflicto, porque ve en Irán y sus aliados y sus socios regionales una amenaza, por lo que tengo la impresión de que de que es muy fácil de que este acuerdo, digamos, caiga. Probablemente lo que suceda sea una caída parcial en caso de que Israel vuelva a atacar el sur del Líbano y Hezbollah finalmente responda. Lo que sucede es que, bueno, ya el estrecho va a estar abierto, la cuestión del armamento nuclear de Irán ya estará saldada o por lo menos encaminada, por lo tanto la tensión de Irán y Estados Unidos va a poder ponerse más en el Líbano y no en un acuerdo global. Cambiamos de tema. La ciudad francesa de Evian acoge desde este lunes la cumbre anual del G7, un encuentro que durante 3 días reunirá a los dirigentes de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
La cita tiene lugar tras la ofensiva militar de Washington y Tel Aviv contra Irán iniciada en febrero pasado. Vale destacar que dicho conflicto bélico, sumado a la guerra comercial estadounidense y sus ambiciones sobre Groenlandia, profundizó la fractura geopolítica global y agudizó las tensiones entre las potencias occidentales presentes en el evento. Mientras el presidente francés Emmanuel Macron arriba tras reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi, un cerco militar y policial de alta intensidad custodia la zona donde está prevista la reunión. Las autoridades locales buscan evitar los incidentes de la cumbre de 2003 mediante este despliegue de seguridad. La edición 52 de la cumbre del G7 debatirá sobre economía, seguridad global y cambio climático. Medios locales dan cuenta de que la Unión Europea estará representada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, este domingo 14 de junio, unas 15.000 personas se movilizaron en Ginebra para rechazar el evento, así como para denunciar la crisis climática y la agresión militar contra Irán. Medios reportan fuertes choques cerca de la sede de las Naciones Unidas en ese país europeo. Veamos el reporte de una televisora extranjera. En medio del humo, un mismo mensaje de protesta contra el G7. Bajo una fuerte presencia policial, miles de manifestantes se reunieron en Ginebra este domingo para expresar su descontento con la cumbre. Solo se trata de una reunión de 7 personas. Podrían haberlo hecho por videoconferencia, por ejemplo Zoom, y habernos dejado en paz en lugar de bloquear absolutamente todo a su alrededor, lo cual me parece completamente absurdo. El G7 para mí es una reunión de ricos, para ilustrar aún más cómo los ricos pueden hacerse más ricos mientras los pobres se quedan atrás. Varias ONGs que luchan por la solidaridad y contra el cambio climático alzan también la voz en vísperas de la cumbre. Oxfam denuncia lo que califica como una reunión poco ambiciosa y demasiado preocupada por complacer al presidente estadounidense Donald Trump. Si al final el G7 se reduce a doblegarse ante Donald Trump y hacer todo lo posible para garantizar su presencia sin avanzar en ningún tema crucial, entonces tal vez pueda incluso llegar a ser, en cierto modo, contraproducente. Y por eso estamos aquí, para decir que hay problemas reales que los líderes internacionales deberían abordar hoy y ahora, porque también tendrán que rendir cuentas ante la historia por las decisiones que no tomen en este momento. Con presencia de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, junto con otros líderes invitados, entre ellos Ucrania y países del Golfo Pérsico, con quien Trump mantendrá reuniones por separado, la cumbre del G7 en Evian será una de las primeras grandes reuniones internacionales desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán a finales de febrero, lo que ha trastornado Oriente Medio y ha agravado las tensiones transatlánticas. De acuerdo con la agencia Prensa Latina, antes de conocerse la noticia de la firma de un posible acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente, el mandatario francés Emmanuel Macron se propuso como objetivo llevar el tema de Ucrania como uno de los principales de la presente edición de la cumbre del G7. Agrega la fuente que el mandatario galo debió, en primer lugar, defender los intereses nacionales ante las versiones de que su similar estadounidense se disponía a aplicar aranceles adicionales a esta nación europea. Al mismo tiempo, medios locales informan que Macron busca colocar a Francia como actor central en la coordinación entre las potencias occidentales y en la defensa del multilateralismo. A su vez, el alto dirigente estima que el asunto del conflicto ucraniano y las relaciones de Occidente con Rusia constituye otro tema crucial de la cumbre, cuando Donald Trump llega a esa sureña localidad gala después de una plática telefónica de 55 minutos con su homólogo ruso Vladimir Putin. También trascendió que en la jornada de apertura del evento, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, comentó sobre la necesidad de aplicar instrumentos económicos para cumplir con los objetivos de desarrollo del mecanismo. Veamos. Les grandes économies doivent désormais prendre leurs responsabilités. L'Union européenne fait sa part. Nous renforçons notre capacité à investir pour être plus compétitifs et plus autonomes. En mettant en œuvre l'agenda Une Europe, un marché et notre programme de simplification, nous créons un environnement attractif pour l'investissement. En avançant
dans la construction d'une véritable union de l'épargne et des investissements et en créant le nouveau Fonds européen par la compétitivité, nous créons des instruments concrets pour investir. Ensuite, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires mondiaux. Je salue la décision d'élargir les discussions de ce sommet à des partenaires du monde entier. Les dirigeants de l'Inde, du Brésil, de la Corée du Sud, du Kenya et de l'Égypte participeront à une partie de nos discussions et ces pays ont contribué aux travaux préparatoires. L'Union européenne développe un réseau d'accords commerciaux le plus vaste au monde, couvrant déjà 84 pays à travers la planète. Ces accords ne sont pas des simples instruments économiques. Ils constituent des véritables passerelles favorisant la coopération, l'innovation et la prospérité partagée. Ces accords contribuent également à la défense du multilatéralisme et de l'ordre international fondé sur des règles. Dans le même temps, l'Union européenne reste fermement attachée aux objectifs de développement durable et à l'éradication de la pauvreté. Ahora revisamos otras informaciones. En la República Democrática del Congo se elevó a 808 el número de casos confirmados debido al brote de ébola que afecta a ese país. De acuerdo con las autoridades sanitarias locales, los fallecidos superan las 190 personas, mientras otras 363 permanecen en aislamiento. Agrega además que la letalidad se sitúa en un 23.8%, según el recuento de datos elaborado hasta este domingo. Las provincias de Ituri, Kivu del Norte y del Sur son las regiones más afectadas, pues 31 de las 104 zonas de salud se han visto ya golpeadas. La epidemia se ha propagado a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 importados de la República Democrática del Congo. En su boletín anterior difundido el fin de semana, las autoridades sanitarias de esa nación recordaron que la vigilancia resulta fundamental y que cualquier persona que presente fiebre, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma sospechoso debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica urgente. Sin embargo, el país enfrenta fuertes desafíos para hacer frente a la enfermedad. Veamos. A pesar de los muertos, no todos los residentes del campamento de Kpangba creen que el ébola existe. Aquí viven unas 30.000 personas desplazadas por el conflicto entre el grupo armado M23 y el ejército congoleño. Una combinación peligrosa en tiempos de epidemia y aún más cuando los trabajadores sanitarios tienen que enfrentarse al escepticismo de la población. Como pueden ver, tengo estos carteles para concientizar a los residentes del campamento sobre cómo protegerse contra el brote de ébola. La gente aquí en el campamento no quiere creer que la enfermedad existe, así que les estoy explicando que es real y que deben protegerse del ébola. Además de la incredulidad y de la desconfianza, las malas condiciones sanitarias y el hacinamiento en el campamento han aumentado el temor a una mayor transmisión del ébola. En la zona sanitaria de Nizi, el director médico reveló que ya 19 casos habían sido confirmados y que 17 de ellos fallecieron. Estas muertes siguen produciéndose en la comunidad porque no contamos con un centro de tratamiento del ébola ni con un centro de aislamiento dentro de la zona sanitaria. Como resultado, los pacientes regresan a la comunidad y fallecen allí. Mientras el brote de ébola sigue expandiéndose, tanto en número de casos como en zonas geográficas, la Organización Mundial de la Salud prometió el viernes que seguirá apoyando al gobierno congoleño y a las comunidades afectadas para detener su avance. El médico infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez ofreció sus impresiones sobre el actual contexto sanitario que presenta la República Democrática del Congo en entrevista concedida a France 24. Veamos. Yo creo que la primero es la concientización a la población de lo que implica
Y más que una restricción, un confinamiento, cosas por el estilo, que ahora probablemente la gente pregunta mucho, en realidad lo que deberíamos, o debería hacer, que es lo que está recomendando la OMS específicamente en estas zonas, es hacer una trazabilidad importante de los posibles contactos de los casos y de la zona que está afectada. Recordemos que no es Uganda, no es toda República Democrática del Congo, sino son áreas específicas en estos países en los cuales se han detectado casos. Y la iniciativa es evitar que a partir de estos sitios que están presentándose los casos, pasen a otros sitios de otras regiones del mismo país o de los países vecinos. Yo creo que estamos en una fase inicial que es prematuro para poder decir con certeza algunas cosas. ¿Por qué? Porque se detectan los casos, sabemos ya algunas certezas, de saber que es virus del ébola, pero del virus Bundibugyo, que ha tenido 2 previos episodios, no es el mismo virus ébola de que conocíamos antes, o mejor que de la última situación que generó en el 2014 un número importante de personas fallecidas y en este momento se está con muchas personas sospechosas, hay muchas muertes sospechosas pero confirmadas solo 10 hasta donde tengo entendido. Entonces yo creo que una vez se pueda saber si de estas 80 o 90 que todavía están por confirmar, se puede saber realmente cuántas realmente son por este virus de ébola, podemos conocer la letalidad, la forma como se está transmitiendo y si es que ha cambiado algo a lo que ya conocíamos. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.